Hola, soy el profesor César Barba, especialista en los cursos de lógica, filosofía y psicología. Te invito a seguirme acá en el desarrollo del ciclo virtual en la plataforma Elite Class, hoy día con la primera sesión que trata acerca de los temas de historia de la lógica, el lenguaje, sus funciones y las falacias no formales. Ya sabes, Elite Class, tu mejor opción. Bien jóvenes, vamos a empezar con la primera semana del curso de lógica que corresponde a la historia de la lógica, el lenguaje, sus funciones y las falacias no formales del lenguaje. Bien, acá tenemos el término lógica, viene de la palabra lógica que significa tratado, idea o pensamiento. El primero en mencionar el término lógica fue Demócrito. Pero el que hizo de la lógica un instrumento o herramienta para emplearse en todas las ciencias fue Aristóteles, famoso filósofo de la antigüedad, que lo vamos a encontrar en ciencias como por ejemplo la economía, la biología, la lógica, la psicología. Cabe resaltar que todos los filósofos en la época antigua no solamente se dedicaron a la filosofía, sino que a diversas ramas de la ciencia. Por eso es que es fácil encontrar a un filósofo como por ejemplo Aristóteles interviniendo en lógica, interviniendo en economía, interviniendo en biología. Demócrito, por ejemplo, también es conocido en química por ser el primero en mencionar el término de los átomos. Esto no se va a hacer raro a lo largo del desarrollo de los cursos, no solamente de lógica, sino que también de filosofía y psicología, como lo vamos a tratar. Aristóteles va a escribir la obra más importante de la lógica antigua y para muchos la obra más importante de toda la historia de la lógica, el Organón. ¿Qué significa Organón? Organón significa método, significa instrumento, significa herramienta, significa propedéutica. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué significa propedéutica? Propedéutica es introducción. La pregunta te vino. Para Aristóteles la lógica era la propedéutica, es decir, era ¿y la respuesta cuál fue? La introducción. Si no vamos a un diccionario y buscamos qué significa propedéutica, vamos a encontrar de qué significa introducción. ¿Introducción a qué? Introducción a la sabiduría. Eso era para Aristóteles la lógica, el método, el instrumento, la herramienta para emplearse en todas las ciencias, la introducción a la sabiduría. Mira, te ha venido. ¿Quién es el autor del Organón? Ya lo sabes, es Aristóteles. Pero también te ha venido. ¿Quién recopiló el Organón? El Organón fue recopilado por Andrónico de Rodas, uno de los grandes escolarcas del Liceo. El Liceo fue el lugar de enseñanza de Aristóteles, ¿no? Ya sabrán ustedes que, por ejemplo, te vino una vez en una analogía, ¿no? Platón, academia, porque Platón enseñaba en un lugar llamado la academia. Aristóteles, el Liceo. Liceo fue el lugar donde enseñó Aristóteles. Ahora, uno de los grandes escolarcas del Liceo, ¿quién fue? Andrónico de Rodas. Para algunos historiadores, Andrónico de Rodas no solamente recopiló el Organón, sino que fue el que le dio el nombre al Organón, ¿no? Porque este Organón va a ser un compendio de 5 libros de lógica, que los tenemos acá al costado y ya lo vamos a explicar en un instante más. Fue un compendio de 5 libros de lógica. Estos 5 libros de lógica van a ser recopilados por Andrónico de Rodas y él es el que le va a dar el nombre del Organón. ¿Cuáles son estos 5 libros? Las categorías, que trata acerca de la teoría del concepto, la interpretación, que trata sobre la teoría del juicio, los primeros y segundos analíticos, que trata acerca de los primeros del razonamiento y los segundos sobre la demostración. Ojo, en los primeros analíticos se va a tratar un tema fundamental, que es el silogismo categórico, que para los entendidos es el tema cumbre de la lógica aristotélica. La lógica aristotélica tiene como tema cumbre el silogismo categórico, en donde justamente Aristóteles nos va a dar las famosas reglas o leyes del silogismo, en las cuales va a buscar que se tenga un razonamiento correcto, ¿ya? Los tópicos, que trata acerca de la teoría de la argumentación, y las refutaciones sofísticas, donde trata sobre las falacias. Acuérdate, estos son los 5 libros del Organón. De ellos, el más importante, ¿cuál fue? Los analíticos. ¿Por qué? Mira bien, Aristóteles a la lógica le va a llamar analítica. De allí que su libro más importante sean los analíticos. Y en los analíticos, específicamente en los primeros, va a estar el tema cumbre de la lógica aristotélica. Por ende, los primeros analíticos van a ser los libros más importantes de todos estos 5 libros que se encuentran en el Organón. Ahí va a estar el tema del silogismo categórico, que también lo vamos a ver
en la cuarta sesión. Es el tema más relevante y va a ser el tema que va a tener que captar tu mayor atención, porque definitivamente es uno de los temas que más viene en los diversos prospectos de exámenes de admisión de nuestro país. Bien, en este órgano Aristóteles va a plantear el método deductivo, que consiste en razonar de lo general a lo particular, o si ustedes le quieren llamar, del todo a la parte. Método que también va a ser propuesto durante la Edad Moderna, básicamente por los racionalistas, que ya lo veremos también en su debido momento. La lógica antigua se va a desarrollar en 3 civilizaciones. ¿Cuáles son? China, India y Grecia. De estas 3, la que nos compete conocer es la de Grecia, por la influencia europea que nosotros tenemos debido a la conquista española. En la antigua Grecia va a estar como máximo exponente Aristóteles, el cual va a ser considerado el padre de la lógica antigua. No te olvides, ¿cómo le llamó Aristóteles a la lógica? Le llamó analítica. De ahí que su libro más importante sean los analíticos. En los primeros analíticos trata acerca de su tema cumbre, que es el silogismo categórico, que lo que busca es el razonamiento correcto, ¿no?, a través de las famosas reglas o leyes del silogismo. Ahora mira, el órgano, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, va a ser considerado como el resumen de la lógica antigua. ¿Por qué? Porque acá en esta obra se recopiló todo lo avanzado hasta su tiempo en lógica. Toda la lógica que se hizo en los tiempos de Aristóteles, Aristóteles la recopila y la inserta dentro del órgano. Él se toma esa chamba, ese trabajo de recopilar todo lo que se había hecho y dárnoslo a conocer acá en el órgano. Es por eso que el órgano va a ser considerado como el resumen de la lógica antigua. Acá se recopiló todo lo avanzado hasta su tiempo en lógica. Esto ha sido pregunta de examen de admisión y la pregunta fue específica. Te vino: ¿por qué el órgano es considerado como el resumen de la lógica antigua? La respuesta es porque se recopiló todo lo avanzado hasta su tiempo en lógica. Y te preguntarás, ¿qué fue lo más importante que recopiló Aristóteles en estos tiempos? Lo más importante fueron los principios lógicos, o también conocidos como fundamentos de la lógica. Entonces, hasta acá, no te vayas a olvidar, ¿quién fue el primero en mencionar el término lógica? Demócrito. ¿Quién hizo de la lógica un instrumento o herramienta? Aristóteles. ¿Quién escribió el órgano? Aristóteles. ¿Quién recopiló el órgano? Andrónico de Rodas. ¿Cuántos libros tuvo el órgano? 5. ¿Cuál fue el más importante? Los analíticos. La lógica en la época antigua se desarrolló en 3 civilizaciones, siendo la principal Grecia. ¿Quién es considerado el padre de la lógica antigua? Aristóteles. ¿Qué método se planteó en el órgano? El método deductivo. No te vayas a olvidar de eso. Obra que considera el resumen de la lógica antigua, el órgano. Ahí se recopiló todo el avanzado hasta su tiempo en lógica. ¿Y qué fue lo más importante? Los principios lógicos o fundamentos de la lógica. Eso fue lo más importante que se va a recopilar y lo vamos a conocer en este momento. Bien, los principios lógicos, o también conocidos como fundamentos de la lógica, son 4. Hay que resaltar que en algunos libros, en algunas bibliografías, dependiendo de la ciudad en la que ustedes se encuentren, vamos a tener de que los principios lógicos pueden ser 4, en otros libros pueden encontrar de que son 3, pero lo más usual es encontrar de que hay 4 principios lógicos, que son el principio de la razón suficiente, el principio de identidad, el principio de la no contradicción y el principio del tercio excluido. El principio de la razón suficiente lo mencionó Demócrito, el de la identidad lo menciona Parménides, el de la no contradicción lo menciona Platón y el tercio excluido lo menciona Aristóteles. Mira, el principio de la razón suficiente dice de que P es verdadera si y solo si P es verdadera. Definitivamente tú, me imagino, ya conoces que este conector se llama bicondicional y que se lee como si y solo si. También tienes que recordar de que P es una variable y las variables son letras que reemplazan a las proposiciones. Es decir, P, por ejemplo, puede ser cualquier proposición. P puede ser los perros son caninos. P puede ser Lima es una ciudad. P puede ser el sol es una estrella. P es una variable y las variables representan a cualquier proposición. Ya lo vamos a ver en la siguiente sesión donde nos toca ver el tema de las proposiciones. Ahí vamos a ver lo que les estoy comentando con una mayor amplitud. Entonces, P, como te contaba, es una variable. Como es una variable, puede representar a cualquier proposición. Yo acá leo de que P es verdadera si y solo si P es verdadera.
Es decir, yo te puedo decir, el sol es una estrella, sí, solo sí, el sol es una estrella. Las hormigas son insectos, sí, solo sí, las hormigas son insectos. El principio de identidad que te dice de que si P es verdadera, entonces P es verdadera. Por ejemplo, yo te puedo decir, si Lima es una ciudad, entonces Lima es una ciudad. Si los perros son caninos, entonces los perros son caninos. Ese es el principio de identidad. Un ser es idéntico a sí mismo. Una proposición se implica a sí misma. Si P es verdadera, entonces P es verdadera. El principio de la no contradicción, que lo menciona Platón, dice lo siguiente: no puede darse el caso, tú recordarás que este es el conector de la negación, no puede darse el caso que P sea verdadera y que no sea verdadera a la vez. Por ejemplo, no puede darse el caso que los gatos sean felinos y que no sean felinos. No puede darse el caso que te llame Juan y que no te llame Juan. No puede darse el caso que estés vivo y que no estés vivo. O sea, no puede haber contradicción. ¿Qué dice el principio del tercio excluido? Que lo menciona Aristóteles. Te dice de que P es verdadera o no es verdadera, pero de que no hay tercera posibilidad. Dice de que solamente existen dos posibilidades para P. ¿Es verdadera o no es verdadera? ¿Te llamas José o no te llamas José? ¿Los perros son caninos o no son caninos? ¿Estás acá o no estás acá? O sea, las cosas son o no son, pero tercera posibilidad no existe. Por eso es que se llama tercio excluido. ¿De acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar. ¿Cuáles son los principios lógicos? 4 principalmente: razón suficiente, identidad, no contradicción, tercio excluido. Razón suficiente lo menciona Demócrito, identidad Parménides, no contradicción Platón, tercio excluido Aristóteles. No te vayas a olvidar, estos son los principios lógicos o fundamentos de la lógica. Y nada de lo que haya sido hecho en lógica puede atentar contra los principios lógicos. Por eso son los principios, son los fundamentos de la lógica. ¿Correcto? El proceso de pensar fue mencionado también por Aristóteles y consta de 3 etapas, 3 fases, 3 momentos. La mnemotecnia, no te vayas a olvidar, es conjura. Acá le he puesto con azul. Conjura con E, conjura. Que significa co de conceptual, ju de juzgar y ra de razonar. Mira, el conceptual consiste en determinar las características esenciales. Te repito, conceptual es determinar las características esenciales. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un objeto que todo postulante usa, por ejemplo, es el lápiz. Mira, vamos a conceptuar lápiz. Acuérdate, conceptual es determinar las características esenciales. Vamos a conceptuar lápiz. Decimos que el lápiz es un objeto de madera con punta de carbón o grafito que sirve para escribir. Pero supongamos que María tiene mucho calor, ¿no? Y bueno, pues quiere hacerse una cola en el cabello, ¿no? No tiene su gancho, no tiene su colet, se hace la cola y se la prensa la cola con el lápiz. Pregunto, ¿podríamos decir lápiz, objeto de madera con punta de carbón que sirve para escribir y prensarse el cabello? Mira, ¿el prensarse el cabello sería parte del concepto lápiz? No. ¿Por qué no? Porque no es parte de lo esencial. Acuérdate, conceptual es determinar las características esenciales y el prensarse el cabello no es parte de lo esencial en un lápiz. Por ejemplo, vamos a definir correa, ¿no? Decimos que la correa es un accesorio que sirve para sujetar ciertas prendas que nos ponemos. Pero algunas mamás le han encontrado otro uso a la correa, ¿no? Dicen que sirve para corregir ciertas conductas negativas que nosotros cometemos, ¿no? Ahora pregunto, ¿eso será parte del concepto correa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es parte de lo esencial. Entonces, acuérdate, el conceptual consiste en determinar las características esenciales y el resultado final del conceptual es el concepto. Ahora mira, el juzgar es aseverar. Aseverar es afirmar o negar algo. Por ejemplo, te dicen, los perros son caninos, eso es un juicio. El sol es una estrella, eso es un juicio. Lima es una ciudad, ese es un juicio. Chiclayo es una provincia, eso es un juicio. Los juicios son aseveraciones. Aseverar es afirmar o negar algo. Y el razonar consiste en obtener una conclusión a partir de juicios o también conocidos como premisas, ¿ya? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Si todos los alemanes son europeos, ¿no?
y algunos alemanes son literatos, por lo tanto la conclusión va a ser de que algunos literatos son europeos. A partir de juicios hemos obtenido una conclusión. ¿Qué hemos hecho? Hemos razonado, y el resultado final del razonar se llama raciocinio. Ahora bien, tú tienes que conocer acá de que va a desmembrarse la ley más importante de todos los razonamientos, de todas las inferencias. Escúchame bien. La lógica es conocida como la teoría de la inferencia, que es una inferencia, en una sola palabra es un razonamiento. Técnicamente hablando vamos a decir que la inferencia es el paso de una o más premisas hacia una conclusión. Ya en los tecnicismos ya lo vamos a ver en la tercera sesión, donde vamos a ver pues ampliamente ya el tema de la inferencia. Pero por ahora quédate con que la inferencia es un razonamiento. La segunda etapa de la historia de la lógica es la lógica medieval. Para tratar la lógica medieval tenemos que conocer las características propias de la historia universal. La época media, o medioevo, o edad media, como le quieran llamar, va a tener dos características fundamentales. Una va a ser el teocentrismo y la otra va a ser el oscurantismo científico. Mira, el teocentrismo es bastante conocido, que fue la característica más relevante de la Edad Media. La Edad Media fue teocéntrica. La institución más importante va a ser la Iglesia Católica. El poder de la Iglesia en la Edad Media fue colosal. En la Edad Media hubo un fanatismo religioso. Y ya vamos a ver en la historia de la filosofía cómo es de que la Iglesia se va a convertir en la institución más importante de la Edad Media. Pero por ahora, recordemos de que el teocentrismo va a ser la característica más importante, de que la Iglesia va a ser la institución más importante y la Iglesia quería de que el conocimiento se estanque. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil de controlar? ¿Un pueblo culto o un pueblo ignorante? Definitivamente es más fácil un pueblo ignorante. La Iglesia quería que el conocimiento sea lo más pobre posible, que la gente sea lo más ignorante posible, para que de esa manera se les haga muy fácil de controlar. Entonces, la Iglesia en la Edad Media va a propiciar el oscurantismo científico, el estancamiento del conocimiento, el estancamiento de las ciencias. Entonces, la Iglesia encuentra una herramienta fundamental para controlar al pueblo en la educación. La Iglesia va a controlar la educación, de esa manera va a enseñar lo que se le daba la reverenda gana, lo que estaba de acuerdo a su conveniencia. La Iglesia va a controlar la educación a través de 4 tipos de escuelas, que esto obviamente lo van a ampliar mucho más en su curso de historia, ¿no? Ahí van a ver mucho más acerca de la Edad Media. La Iglesia va a controlar la educación en escuelas palatinas, escuelas conventuales, escuelas catedralicias y escuelas parroquiales. Las escuelas palatinas destinadas a la nobleza, las conventuales, las catedralicias destinadas a la enseñanza del clero y las parroquiales destinadas a la enseñanza del pueblo. Esto nos compete conocer. En estas escuelas parroquiales se le va a enseñar al pueblo. Pero ojo, al pueblo solamente se le daba educación primaria. Y entiéndese, por aquellos tiempos la educación primaria solamente leer y escribir. Y encima les enseñaban a leer y escribir solamente con 2 libros, con la Biblia y el Catecismo. O sea, la consigna era insertar en la mente de todos la religión a como de lugar. Entonces, la Iglesia va a ser pues de esta manera la institución más importante, ¿no? Va a haber una corriente filosófica y teológica que se le va a considerar la más importante en estos tiempos, que va a ser la escolástica, cuyo máximo exponente va a ser Santo Tomás de Aquino, y que también lo vamos a trabajar cuando veamos la historia de la filosofía, pero hasta el momento nos quedamos acá. Tenemos que recordar que también la Iglesia tenía algo llamado el índex, ¿no? Que era la relación de libros prohibidos. Tenía un órgano persecutor que era la Santa Inquisición, que también ustedes lo van a trabajar en el tema de historia. Y algo sí no te tienes que olvidar. El conocimiento acá se va a repartir en trivium y en quadrivium. A nosotros nos compete saber lo que era el trivium. En el trivium se encontraban las artes liberales. ¿Cuáles eran estas artes liberales? La retórica, la gramática y la dialéctica. Ojo, dialéctica es el nombre que recibe la lógica en la Edad Media. Eso ya ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Con qué nombre se le conoció a la lógica en la Edad Media? Le conocieron con el nombre de dialéctica. Y estuvo dentro del trivium, donde estaban las artes liberales, retórica, gramática y la dialéctica. Te insisto, dialéctica es el nombre que recibe la lógica en la Edad Media. No te vayas a olvidar. Y esta dialéctica va a estar dentro del trivium. Acá la lógica
va a tener un estancamiento, no se le va a permitir crecer más, y no solamente la lógica, sino que las ciencias en general. Como te estaba contando, un oscurantismo científico, un estancamiento del conocimiento. Por eso es que acaba de haber vigencia en el pensamiento de Aristóteles, por mandato expreso de la Iglesia, ¿no? La Iglesia dijo, bueno, nada nuevo, que nadie haga conocimiento nuevo, invento, descubrimiento, no. Si quieren estudiar algo, estudien lo que ya fue hecho antes. Y lo que ya había sido hecho antes, había sido hecho principalmente ¿por quién? Por Aristóteles. O sea, en la Edad Media, ¿a quién lo vuelven a estudiar? A Aristóteles. Por eso decimos que hubo vigencia en el pensamiento de Aristóteles. La lógica se va a desarrollar en escuelas y en universidades, siendo la principal universidad donde se va a desarrollar lógica la Universidad Inglesa de Oxford. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Entonces, la lógica se desarrolla en escuelas y universidades, siendo la principal universidad donde se enseña lógica la Universidad de Oxford. Bien, ahora vamos a ver los representantes de la lógica medieval. Los representantes de la lógica medieval tenemos a Juan Buridan, este parisino, que para muchos es el que lleva la lógica a Francia, a la Universidad de París, ¿no? La Universidad de la Sorbona en Francia, nos va a dar la paradoja conocida como la paradoja del asno de Buridan, también llamada la reducción a lo absurdo. Cuenta Buridan acá en su paradoja del asno de Buridan que había un asnito que tenía dos campos de heno de donde comer. Ponte campo 1 y campo 2, y los dos campos estaban llenos de heno para comer. Pero como el asno no decide en cuál de los dos campos de heno irse a comer, a las finales se muere de hambre. Y esto es algo absurdo, ¿no? Que el asno, teniendo de dónde comer, se muera de hambre. Pero esto a veces pasa en la vida, ¿no? Por ejemplo, un muchacho está con dos chicas, ¿no? Las dos son bonitas, buenas personas, con valores, inteligentes, y el muchacho está con las dos, a las finales las dos se enteran. Es más, pactan las dos encontrarse en un punto y esperarlo, ¿no? Y le dan el encuentro y le dicen, mira, ¿sabes qué? Acá estamos las dos, ya, es más, escoge. Y el muchacho pues no sabe con cuál quedarse, es más, sale con cosas como, no sé, las amo a las dos, a las finales se queda sin ninguna, ¿no? Como el asnito, ¿no? Como no decide en cuál de los dos campos de heno irse a comer, a las finales se muere de hambre. Eso es lo que nos quiere decir Juan Buridan con esta paradoja del asno de Buridan, ¿no? Es la reducción a lo absurdo. Es absurdo que el asno, teniendo de dónde comer, se muera de hambre. Guillermo de Ockham, este famoso inglés, nos va a dar la navaja de Ockham, ¿no? O también llamado principio de economía o de parsimonia, donde nos dice de que la solución más simple es la más plausible. Decía Guillermo de Ockham, ¿no? De repente pues tú tienes un problema. Ante este problema tienes dos posibles soluciones, solución 1 y solución 2. ¿Con cuál te debes quedar? Con la solución más simple. Si tienes dos posibles soluciones ante un problema y con las dos soluciones llegas a resolver el problema, entonces debes quedarte con la solución más simple. De repente pues tú necesitas un par de zapatillas para jugar fulbito, ¿no? Unas están 100 soles, ¿no? Te vas a preguntar y ves un par de zapatillas, unas te cuestan 100 soles y las otras cuestan 120 soles. Las dos son zapatillas de buena marca, de buena calidad. Con las dos vas a resolver el problema, vas a tener estas zapatillas para hacer deporte. Entonces, ¿con cuál te debes quedar? Con la de 100 soles. ¿Para qué escoger lo más caro? Bueno, por eso también se llama principio de economía, ¿no? La solución más simple siempre es la solución más plausible. ¿De acuerdo? Esa es la navaja de Ockham. Y ya vamos a volver a ver a Guillermo de Ockham, ya nuevamente esta navaja, ya desde un aspecto un poco más filosófico, cuando lo veamos en el tema de la escolástica, ¿no? Que lo vamos a trabajar también en la filosofía medieval. Pedro Hispano nos va a dar la famosa obra El Tractatus, ¿no? Que fue el manual de lógica que se empleó en las universidades en la Edad Media. No te vayas a olvidar, el Tractatus fue un manual de lógica empleado en las universidades en la Edad Media. Pedro Abelardo va a escribir una obra, Historia de mis calamidades, que va a ser considerada la obra autobiográfica más importante de la Edad Media. Ramón Llull va a escribir el Ars Magna, que en español significa arte general. Acuérdate, la lógica en la Edad Media, ¿qué fue considerada? ¿Una ciencia o un arte? Acuérdate que fue considerado un arte. Estuvo dentro del trivium donde se encuentran las artes liberales, ¿no? La retórica, la gramática y la dialéctica. Con el nombre de dialéctica se le conoció a la lógica en la Edad Media.
¿no? Era el ars magna para Ramon Llull, el arte general. Él propone una lógica para todas las ciencias, que la lógica debe emplearse en todas las ciencias, el arte general. ¿Ya? Bien, entonces esto es en cuanto a los representantes de la lógica medieval. Vamos a pasar a la lógica moderna. Así como la Edad Moderna pretende, en la historia universal, pretende tener unos cambios, ¿no? Salir del teocentrismo, dejar ese fanatismo religioso y volver a resurgir en el conocimiento, que el conocimiento resulte ese conocimiento que estaba estancado, que estaba oscurecido, ¿no? El famoso oscurantismo científico. Entonces los filósofos, los lógicos, los intelectuales de la época van a querer reflotar el conocimiento, van a querer resurgir, restaurar el conocimiento. Y ahí va a aparecer el inglés Francisco Bacon o Francis Bacon, como le quieras llamar, que se va a oponer a Aristóteles, ¿no? Dice Bacon o Bacon, como le gusta llamar, que tiene que reformarse, tiene que cambiarse lo que ya había sido hecho, ¿no? Entonces tenemos que tener un nuevo método para las ciencias. Es por eso que su obra se llama Novum Organum Scientiarum, que significa un nuevo método para las ciencias. Y Bacon va a proponer como nuevo método el método inductivo. Recordemos que el método que había propuesto Aristóteles fue el método deductivo, ¿no? Que era razonar de lo general a lo particular. El método inductivo consiste en razonar de lo particular a lo general, o si ustedes le quieren llamar, de la parte al todo. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Obra principal de Bacon, Novum Organum Scientiarum, ¿no? Esto está dentro de su obra cumbre, que es Restauratio Magna, ¿no? La gran restauración. ¿Ya? Acá también tenemos que recordar a Leibniz, que va a ser considerado el precursor de la lógica matemática o lógica simbólica. Leibniz nos va a dar la Matesis Universalis, o también conocida como característica universal. Según Leibniz, debería haber una matriz universal, una característica universal que nos permita comunicarnos a todos en un mismo momento en diversos lugares. Claro que en su tiempo pues lo vieron con mucha incredulidad a Leibniz, ¿no? Oye, ¿cómo puede haber una misma matriz que nos permita comunicarnos a todos en un mismo momento en diversos lugares? No, imposible. Esto ahora es cuestión de todos los días, ¿no? Redes sociales como por ejemplo pues WhatsApp, Messenger, etcétera, ¿no? Nos permiten comunicarnos a todos en un mismo momento en diversos lugares, ¿no? La famosa matesis universal es la característica universal, ese patrón universal que podría servir para comunicarnos a todos en un mismo momento, ¿no? Y luego pues ya en la época contemporánea, ¿no? La lógica contemporánea ya se va a caracterizar por estar estrechamente ligada a la matemática, ¿no? Acá lógicos aportarán en matemática, matemáticos aportarán en lógica, y la lógica va a llegar a su época de mayor esplendor, de su mayor desarrollo, ¿no? Al relacionarse muy estrechamente con la matemática, ¿ya? Entonces, acá en esta época contemporánea, lógicos y matemáticos van a dar aportes que van a ayudar al crecimiento simultáneo de estas dos ciencias, ¿no? Tanto de la lógica como de la matemática. Va a surgir, por ejemplo, también la informática, ¿no? Que va a ser pues esto la que va a marcar la hora, digamos, entre el siglo pasado y este nuevo siglo, ¿no? Que vamos a tener pues adelantos tecnológicos, adelantos informáticos. Por ejemplo, si no estuviéramos acá, ¿no? Gracias a estos adelantos, al desarrollo tanto de la lógica en simultáneo con la matemática, va a haber mucho progreso, ¿no? Y que ahora pues lo evidenciamos con, por ejemplo, este tipo de clases virtuales, ¿no? Entonces, acá vamos a tener al inglés George Boole, ¿no? Que va a ser considerado el creador del álgebra de la lógica o álgebra del pensamiento. Ya él es el creador del álgebra de la lógica o álgebra del pensamiento. Por ejemplo, dio temas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Que son las fórmulas booleanas, que lo vamos a ver en la tercera sesión, ¿no? Por ejemplo, él también al verdadero le atribuye 1, al falso le atribuye 0. Sus obras más importantes, análisis matemático de la lógica, pero principalmente las leyes del pensamiento. Esa es su obra más relevante, esa es su obra cumbre, ¿no? Las leyes del pensamiento. Entonces no te vayas a olvidar que el precursor de la lógica matemática o simbólica fue Leibniz. No te vayas a olvidar que el creador del álgebra de la lógica o álgebra del pensamiento es George Boole. Su obra más importante es las leyes del pensamiento. No te vayas a olvidar que el Novum Organum Scientiarum es obra de Bacon, que el Tractatus fue el manual de lógica empleado en las universidades en la Edad Media, que Guillermo de Ockham nos da la navaja de Ockham o principio de economía, donde dice que la solución más simple es la más plausible, que Juan Buridan nos da la paradoja del asno de Buridan, o también conocida como la reducción a lo absurdo, que Ramon Llull escribe el Ars Magna o arte general, ¿ya?
Entonces, no te olvides que el mayor desarrollo de la lógica se da en la época contemporánea gracias a de que estuvo totalmente ligada a la matemática, ¿no? Tenemos acá a George Boole, creador de la álgebra de la lógica o álgebra del pensamiento. Augusto de Morgan nos va a dar las leyes de Morgan, su obra principal, lógica formal. John Venn nos va a dar los diagramas de Venn y su obra más importante, lógica simbólica. Gottlob Frege va a ser considerado el padre de la lógica moderna, con su famosa obra Conceptografía. Acuérdate, ¿quién es considerado el padre de la lógica antigua? Aristóteles, con su obra El Organón. Padre de la lógica moderna, Frege, con su obra Conceptografía. Dentro de los aportes que da Frege se encuentra la teoría de los cuantificadores. También Frege va a hacer una redefinición de los términos en lógica, ¿no? Él va a revisar todos los términos empleados en lógica y los va a redefinir y va a mejorar. Se considera que Frege con esta revisión de los términos en lógica, va a dar un mayor impulso pues, a lo que es el desarrollo de la lógica y por eso lo van a considerar como el padre de la lógica moderna. Bertrand Russell y Norton Whitehead escriben la obra Principia Mathematica, donde Bertrand Russell sostiene de que las matemáticas pueden reducirse a ser una rama de la lógica. Esta obra muy famosa, considerada dentro de las 10 mejores obras de ciencia del siglo pasado, va a ser una obra en la cual Russell va a manifestar como de que las matemáticas son una parte y de que la lógica es el todo, de que las matemáticas pueden reducirse a ser una rama de la lógica. El italiano Giuseppe Peano va a ser el primero en utilizar el término lógica matemática, su obra más importante, el formulario matemático. Y el austríaco Wittgenstein hizo las tablas de verdad, aunque algunos hacen una controversia en cuanto a este dato, ¿no? De que no fue él y tanta cosa, pero bueno, la mayoría coincide en que él es el que hizo las tablas de verdad. Su obra más importante, Tratado Lógico Filosófico. Entonces, esto es en cuanto a la historia de la lógica. También hay que recordar aquella preguntita que nos vino en un examen. Nos pusieron, ¿quién introdujo la lógica matemática en el Perú y en Latinoamérica? No te olvides, fue Miró Quesada. Bien, entonces con esto pues terminamos al menos los datos más relevantes en cuanto a la historia de la lógica. El siguiente punto va a ser el lenguaje. Te preguntarás, ¿por qué el lenguaje es uno de los temas que se estudian acá en la lógica? Si la lógica es conocida como la teoría de la inferencia, la lógica estudia las inferencias, los razonamientos, los pensamientos, las ideas, ¿cómo es de que el lenguaje es uno de los temas entonces que tenemos que tratar acá en lógica? Lo que pasa es que los razonamientos, los pensamientos, las ideas se transmiten a través de un lenguaje determinado. Por eso es que dicen de que la lógica va a estudiar el lenguaje, porque el lenguaje es la materialización del pensamiento. Esos pensamientos, esas ideas que son abstractas, se van a materializar a través del lenguaje. ¿De acuerdo? Existen varias funciones del lenguaje. Por ejemplo, está la función informativa, la expresiva, la fática, la metalingüística, la poética, bla, bla, bla. No hay diversos teóricos acerca de las funciones del lenguaje. Están Müller, Jacobson, el famoso suizo Jean Piaget, Halliday, etc., ¿no? Ellos van a dar varias funciones del lenguaje, pero para la lógica solamente estas son las funciones que reconoce. Es más, de estas funciones del lenguaje, la más importante para la lógica, y es más, la única que le interesa, es la función informativa, también conocida como, para la lógica, representativa, referencial, denotativa, declarativa, aseverativa. Esta función informativa va a representar la realidad aseverativamente. ¿Qué significa representar la realidad? Significa que menciona hechos que tienen posibilidad real. Aseverativamente quiere decir, ya hemos visto, aseverar es afirmar o negar algo. Y también es totalmente objetiva. Por ejemplo, te dicen, los perros son caninos. ¿Será función informativa? Claro. ¿Representa la realidad? Por supuesto. Asevera, claro, los perros son caninos, eso es algo aseverativo, esa es una información. ¿No? Esa es una afirmación, si es una afirmación es una aseveración. Aseverar es afirmar o negar algo. ¿Y es objetivo? Por supuesto. Es algo totalmente objetivo, los perros son caninos. Ahora te dicen, mira, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Mi mamá es la mejor mamá del mundo, ¿es algo objetivo o subjetivo? Eso es algo subjetivo. Entonces no puede ser parte de la función informativa. La función informativa es totalmente objetiva. Por ejemplo, te dicen,
Spider-Man se enfrentó al Duende Verde. ¿Será función informativa? No. ¿Por qué? Porque no representa la realidad. Eso es algo producto de la ficción. Entonces no puede ser función informativa. La función informativa solamente representa la realidad. Menciona hechos que tengan posibilidad real. ¿Correcto? La función expresiva, o también llamada emotiva, transmite emociones, sentimientos, afectividad, deseos, ¿no? Estados de ánimo. Por ejemplo, te dicen te amo con todo mi corazón, función expresiva. Mi mamá es la mejor mamá del mundo, es algo subjetivo, función expresiva. Ojalá que te vaya bien, función expresiva, ¿no? Los deseos. La función directiva, también llamada conativa, apelativa, imperativa, esta función directiva origina o impide una acción. Se manifiesta a través de órdenes, leyes, pedidos, interrogaciones. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Prohibido fumar en lugares públicos. Eso es una orden, ¿no es cierto? Y es función directiva. ¿Por qué, profesor? Porque va a impedir una acción. Prohibido fumar en lugares públicos te va a impedir la acción de fumar. Por eso es función directiva. Toca la puerta antes de entrar. Función directiva, claro. ¿Por qué? Porque te va a originar una acción, que es tocar la puerta. ¿Cuál es tu nombre? Es una interrogación, ¿no es cierto? Entonces va a ser función directiva. ¿Por qué? Porque va a originar una acción que es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función directiva. Se encarga de originar o impedir una acción. Y la función mixta, también llamada múltiple o combinativa, resulta de la combinación de las funciones anteriores, ¿no? De combinar estas funciones me va a resultar la función mixta, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ayer estuve muy apenado al enterarme que en el Perú ya se pasaron los 30.000 casos de contagios por COVID-19. Entonces, acá, ¿qué funciones hay? Uno dice, estuve muy apenado, ¿no? Estoy muy apenado, muy triste, muy acongojado por esta noticia. Entonces, ¿eso qué viene a ser? Eso viene a ser función expresiva. Y te están diciendo que en el Perú ya hay más de 30.000 infectados por este COVID-19. Entonces, ahí hay función informativa. Entonces, cuando se unen estas funciones del lenguaje, ¿no? Cuando se combinan las funciones del lenguaje, me van a dar origen a la función mixta, múltiple o combinativa. ¿De acuerdo? Bien, entonces no te vayas a olvidar. En estas funciones del lenguaje, la más importante y la única que le interesa a la lógica es la función informativa. ¿Correcto? Que obviamente se encarga de informarnos. Bien, el siguiente punto y el último también que tenemos que ver en esta primera sesión es el tema de las falacias. Las falacias se clasifican de dos maneras, por su intención y por su formalidad. Por su intención tenemos que pueden clasificarse en sofismas y en paralogismos. Los sofismas es cuando sí hay intención de cometer la falacia, en cambio en los paralogismos no hay intención de cometerla. Vamos a los ejemplos. Los políticos, cuando están en campaña política, ofrecen un montón de cosas con tal de convencer a la gente para que voten por ellos. Ofrecen cosas que ellos mismos saben que jamás van a poder cumplir. Sin embargo, las ofrecen para convencer a la gente. Pregunto, ¿el político estaría cometiendo una falacia? Por supuesto, porque está diciendo falsedades, mentiras, engaños. Ahora, te hago la pregunta, ¿el político tiene o no tiene la intención de cometer la falacia? ¿Sabe o no sabe de qué está mintiendo? Claro que sí, él sabe que está cometiendo una falacia, él sabe que está mintiendo, él sabe que está ofreciendo cosas que jamás la va a poder cumplir. Entonces, el político tiene toda la intención de cometer la falacia. ¿Cómo se va a llamar entonces eso? Se va a llamar un sofisma, si hay intención de cometer la falacia. Un campesino está caminando por su parcela de tierra, en eso levanta la vista y ve que las aves están volando en círculo. Y dice, hoy va a llover porque las aves vuelan en círculo. Te hago la pregunta, ¿llueve porque las aves vuelan en círculo? ¿Esa será una causal de la lluvia? Para nada, ¿verdad? Sin embargo, el campesino dice, hoy va a llover porque las aves vuelan en círculo, lo dice por ignorancia, por creencia, por superstición, pero no porque tenga la intención de cometer la falacia. Él no tiene la intención de cometer la falacia, él no tiene la intención de engañar, pero está cometiendo una falacia sin intención. De repente él ni siquiera sabe que es una falacia, la está cometiendo pero no tiene la intención de cometerla. Entonces, ¿cómo se va a llamar esa falacia? Se va a llamar paralogismo. ¿De acuerdo? No hay intención de cometerla. Entonces, acuérdate, cuando sí hay intención de cometer la falacia, sofisma. Cuando no hay intención de cometer la falacia, paralogismo.
Ahora, las falacias por su formalidad pueden ser falacias formales y falacias no formales. Las falacias formales atentan contra leyes, reglas y o principios lógicos. Por ejemplo, te dicen, todo alemán es europeo, algún alemán es literato, por lo tanto, algún literato es romántico. Te hago la pregunta, ¿el término romántico debe aparecer en la conclusión? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha estado en las premisas. Ya hemos visto que la ley general de todos los razonamientos, de todas las inferencias, ¿cuál es? Es de que la conclusión necesariamente debe obtenerse de las premisas. En la conclusión no puede aparecer un término que no haya estado en las premisas. Esa es la ley general de todas las inferencias, de todos los razonamientos. El término romántico no puede estar en la conclusión, porque no ha estado en las premisas. Acá estás atentando contra una ley lógica. Si atentas contra una ley lógica, se produce una falacia formal. Además que de repente alguno de ustedes ya tiene pues cierta base en el curso y sabrá que acá se está atentando contra una regla del silogismo, ¿no? Que es la primera regla, y se produce una falacia que es el cuarto término, ¿no? La primera regla del silogismo dice que deben haber solamente tres términos, ¿no? Mayor, medio y menor. Acá tenemos tres términos, no, mira, bien, acá tenemos alemán, europeo, literato y romántico. Hay cuatro términos. Se está atentando contra la primera regla del silogismo, pues, ¿no? Entonces ahí también se produce una falacia. ¿De acuerdo? Entonces acuérdate, las falacias formales atentan contra leyes, reglas y o principios lógicos, como en el ejemplo citado que se atentó contra una ley lógica. ¿Correcto? Las falacias no formales o retóricas son aquellas que se cometen en el lenguaje cotidiano. Estas falacias no formales o retóricas se clasifican en dos: falacia de atingencia y falacias de ambigüedad o claridad. Las falacias de atingencia, a su vez, van a ser las 8 que están mencionadas acá. Tenemos la ignoratio elenchi, o también conocida como la ignorancia del asunto. En algunos prospectos viene también conocida como la conclusión inatingente o conclusión sin razón. Otros separan la ignoratio elenchi de la conclusión inatingente. Pero bueno, vamos a llegar al consenso. El consenso es de que esta falacia de ignoratio elenchi o ignorancia del asunto también la conozcan como la conclusión inatingente. Mira, la ignoratio elenchi, que en español es ignorancia del asunto, se produce cuando se obtiene una conclusión fuera de lugar. Es una conclusión que no tiene razón con lo que se está manifestando. Da a entender que la persona ignora el asunto. Por ejemplo, hubo una famosa candidata, Miss Panamá 2009, ¿no? Que se hizo famosa justamente por cometer una falacia que salió pues en diversas cadenas televisivas en el mundo, ¿no? A esta señorita le preguntaron acerca de Confucio, ¿no? Y ella dijo que Confucio fue un chino japonés, acuérdate de esa nacionalidad, fue un chino japonés que inventó la confusión. Ahora te hago la pregunta, la chica con lo que he dicho da a entender que conoce o que ignora el asunto. Definitivamente que ignora el asunto, que no tiene un conocimiento amplio de quién fue Confucio. Entonces podemos llamar ignorancia del asunto o ignoratio elenchi. Ahora, lo que la chica ha dicho da a entender que es algo como sin razón, es algo sin razón. Podemos llamar conclusión sin razón o conclusión inatingente. Otra que te viene en un examen, ¿no? Te pusieron, debemos hacer la reforma educativa para que los profesores estén mejor pagados. La pregunta es, ¿se debe hacer una reforma educativa para que los profesores estén mejor pagados? No, ¿verdad? La razón de ser para hacer una reforma educativa pues es mejorar la educación, que haya menos analfabetos en el Perú, mejorar la infraestructura, mejorar las condiciones laborales, etc., ¿no? Pero no específicamente de que los profesores estén mejor pagados. Esa no sería la razón de ser para hacer una reforma educativa. Entonces, lo que la persona dice, se debe hacer la reforma educativa para que los profesores estén mejor pagados, es algo como sin razón, sin razón. Ahora, da a entender que la persona que ha hablado conoce o ignora el asunto, pero aparentemente es un razonamiento correcto, es que así son las falacias. Acuérdate que las falacias son razonamientos incorrectos que aparentan ser correctos, pero si los analizas con detenimiento te das cuenta que son razonamientos incorrectos. Esa es la falacia de la ignoratio elenchi. El argumentum ad baculum es la apelación a la fuerza, a la amenaza. Es cuando se recurre a la fuerza o amenaza para lograr a la aceptación. Por ejemplo, dicen, págame, no tengo plata. Ah, bueno, no te preocupes, igual recuerda que conozco tu casa y tengo licencia para portar armas. La pregunta es, ¿hay una amenaza de por medio acá?
Definitivamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se recurre a la fuerza o amenaza para lograr algo, se va a producir el argumentum ad bacam. ¿De acuerdo? El argumentum ad hominem. El argumentum ad hominem es el argumento que va en contra del hombre. Este argumentum ad hominem se clasifica en dos. Hay un ad hominem ofensivo y hay un ad hominem circunstancial. El ad hominem ofensivo es cuando se ataca a la persona, se le resalta defectos a esta persona, se le insulta a esta persona o se le resalta también errores que anteriormente haya cometido. Por ejemplo, te dicen, ¿cómo vas a creer en María si María estuvo en la cárcel por vender drogas, es una cualquiera, abandonó a sus hijos? Entonces pregunto, ¿se está atacando a María o no? ¿Se le está insultando, se le está ofendiendo, se le está resaltando defectos que esta persona haya tenido? Errores que haya cometido. Entonces, ese es un argumentum ad hominem ofensivo. En cambio, en el ad hominem circunstancial, lo que se hace es atacar los hechos, las circunstancias, por ejemplo, el entorno social, por ejemplo, las creencias, por ejemplo, las profesiones u ocupaciones. Te pongo un caso. Te dicen, oye, ¿sabes qué? María es una bandida. Anda, ¿la conoces? No. Sino que ella anda con Rosita y con Anita y esas señoritas son unas bandidas. Entonces, ¿por qué estamos atacando a esta muchachita? La estamos atacando por su entorno social. Y eso es una falacia, ¿no? No porque la chica tenga amigas que sean así, ella necesariamente va a ser así. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una falacia, es un razonamiento incorrecto. Y en este caso, estamos acusando a la persona por su entorno social. Entonces, ese es un ad hominem circunstancial, cuando se ataca a la persona por sus circunstancias, como su entorno social, sus creencias, su profesión u ocupación, etc. ¿De acuerdo? El argumentum ad misericordia es cuando se apela a la piedad, a la clemencia, a la misericordia, ¿no? Por ejemplo, la que te viene en un examen, ¿no? Te pusieron, si tú me dejas, mi vida no tendría sentido. Tú eres el aire del cual yo respiro, sin ti yo me moriría poco a poco, lentamente. Te lo ruego, no me dejes. ¿A qué está recurriendo esta persona? A que le tengan lástima. ¿Te das cuenta? Ese es un argumentum ad misericordia. El argumentum ad populum es cuando se trata de convencer a los demás, ¿no? O sea, también se produce cuando se recurre a hacer lo que los demás hacen, porque se considera que eso está bien. Entonces, en el ad populum hay tres casos que son los más clásicos, ¿no? Cuando se hace algo porque los demás lo hacen, en los discursos políticos, en las propagandas comerciales. Ahí hay un ad populum, ¿no? Se busca convencer al pueblo. ¿Ya? Por ejemplo, los discursos políticos buscan convencer a la gente, las propagandas comerciales buscan convencer a la gente para que consuma tal o cual producto, ¿no? O cuando se hace algo porque los demás lo hacen, ¿no? Oye, esa discoteca es bacán, las entradas no, sino que como va un montón de gente debe ser bacán, ¿no? Entonces estamos diciendo que algo está bien porque los demás lo hacen, ¿ya? El argumentum ad verecundiam es cuando se recurre a una autoridad, ¿no? Para que la opinión que se está dando tenga mayor peso. Por ejemplo, la que te ven en un examen también, ¿no? Pusieron, se debe combatir la homosexualidad. Ya lo dice el Papa. Dios creó al hombre, varón y mujer. La pregunta es, ¿para qué se recurre al Papa? Se recurre al Papa para que la opinión que se está dando tenga más peso, tenga más aceptación. Se está recurriendo a una autoridad, que en este caso, pues, en el mundo espiritual, digamos, ¿no? En el mundo de las creencias, el Papa, pues, es un personaje con mucha autoridad, ¿no? Muy respetado por aquellos que siguen ese culto, esa religión. Entonces, cuando te dicen, ya lo decía el Papa o ya lo dice el Papa, ¿no? Están recurriendo a esa autoridad para que la opinión que se está emitiendo tenga mayor aceptación. Ahí se produce el argumentum ad verecundiam. ¿Estamos de acuerdo? La causa falsa, o también llamada non causa pro causa o falso antecedente, se produce cuando se trata de explicar un hecho a partir de una causa que no es verdadera, sino que es una causa falsa. Este es el caso típico de las supersticiones, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, hoy me fue mal porque se me cruzó un gato negro. La pregunta es, ¿te habrá ido mal porque se te cruzó un gato negro? No, pues no. Entonces, ¿esa es una causa verdadera o es una causa falsa? Es una causa falsa. Por eso es que la falacia se llama causa falsa. ¿Te das cuenta? La vecina se murió, claro, si ayer estuvo la lechuza ahí, ¿no? Por eso es que se murió. La gente no se muere pues por la lechuza, ¿no? Esa es una causa falsa, ¿no? Pobre animalito, ¿no? Alguien ve ese animalito y le empiezan a mentar la madre, la santa agresora que le empiezan a decir, ¿no?
Y si que alguien se muere, la lechuza. Esa es una causa falsa, ¿no? Esa es una falacia de causa falsa o non causa pro causa. La pregunta compleja, o también llamada plurium interrogatio, o preguntas múltiples, o también llamada omni-interrogatio, se produce cuando se trata de hacer más de una interrogación, más de una pregunta en una misma interrogación, ¿no? Son varias preguntas en realidad. Por ejemplo, ¿no? Esto emplea mucho la policía muchas veces cuando interroga a un detenido, ¿no? Le dicen, ya, a ver, diga sí o no. ¿Sigues vendiendo drogas? Pero en esta pregunta, ¿sigues vendiendo drogas? Hay más de una pregunta. Una, ¿has vendido drogas? Y dos, ¿las sigues vendiendo? Entonces, esta es una pregunta compleja. Cuando en una misma interrogación hay más de una pregunta. O cuando una chica te hace la pregunta, ¿no? Y recién te conoce, ¿no? Pero te está interesada en ti y te dice, ay, ¿qué pensará tu enamorada? Acá hay más de una pregunta, ¿no? Una, ¿tienes enamorada? Dos, pues, ¿qué pensará? ¿no? ¿Te das cuenta? Tres es ¿qué pensará también, no? Pero esa es una pregunta compleja. Ahora, en los diversos prospectos también suelen agregar a la falacia del ad ignorantia, ¿no? La falacia del ad ignorantia se produce cuando se dice que algo es de una manera por no demostrar lo contrario. Por ejemplo, decimos que algo es verdad por no demostrar su falsedad, ¿no? Te dicen Dios existe, pues nadie ha demostrado de que no existe, ¿no? Te dicen Juan Pérez es inocente porque no se ha demostrado de que sea culpable. Entonces, ese es un argumentum ad ignorantia, ¿no? Que también tienes que recordar que está dentro de las falacias no formales. Las falacias de ambigüedad o claridad tenemos acá la anfibología. Mira, ¿cuándo se produce la anfibología? Cuando el argumento se presta para una doble interpretación, hay un doble sentido. Por ejemplo, ahí te he puesto el casito. Juan fue a ver a su hermana en su auto. Te hago la pregunta, ¿puedes determinar de quién es el auto? ¿Me puedes asegurar si es de Juan o de su hermana? No, ¿verdad? Se presta para un doble sentido. Te hago la pregunta, ¿Juan va a ver a su hermana o la va a ir a visitar? Tampoco lo puedes determinar. ¿Quién va en el auto, Juan o su hermana? Tampoco lo puedes determinar. Este es un argumento recontra anfibológico. La anfibología es cuando el argumento se presta para un doble sentido, una doble interpretación, como en el ejemplo que te manifiesto. El equívoco es cuando una misma palabra o frase está tomada con dos significados diferentes. Mira el ejemplo. Te dice, toda llama es ardiente, toda llama es aquenio, por lo tanto todo aquenio es ardiente. Esta fue pregunta en un examen de admisión. Míralo, la palabra llama está con dos significados diferentes. Cuando te dicen toda llama es ardiente se refieren a llama de fuego. Y cuando te dicen toda llama es aquenio se refieren a llama de animal. Entonces la palabra llama está con dos significados diferentes. Ahí se produce el equívoco. El equívoco se produce cuando una misma palabra o frase está tomada con dos significados distintos, como en el ejemplo citado. El énfasis es cuando se resalta una parte del argumento para llamar la atención y hacerte confundir. Esto utiliza mucho la prensa sensacionalista, ¿no? Por ejemplo, este caso que te estoy poniendo acá, ¿no? Te dicen Vizcarra donará órganos, ¿no? Y te lo ponen ahí en el titular del diario y te lo ponen grandote, ¿no? Y entre comillas, ¿no? Entonces te dicen donará órganos, de repente ven un riñón, qué sé yo, ¿no? Y luego con letras más pequeñas te ponen, ¿no? El presidente Vizcarra donará 20 órganos al Conservatorio de Música de Lima por motivo del aniversario de dicha institución. ¿Te das cuenta? Y eso emplea mucho la prensa sensacionalista, ¿no? Resaltan una parte del argumento para llamar la atención y hacerte confundir. La falacia de la división y la composición. Mira, en la división vas del todo a la parte, pero de manera que no necesariamente sea lógica. En la composición vas de la parte al todo, igual, no de manera que necesariamente sea lógica. Por ejemplo, te dice, ¿no? Martita me vendió un tamal y estaba desabrido. Seguro que todos los tamales que vende están desabridos. O sea, ¿por qué un tamal está desabrido? ¿Todos los tamales están desabridos? No necesariamente. Eso es una falacia. Y como hemos ido de la parte al todo, se llama la falacia de la composición. En la división, ¿cómo es? Del todo a la parte. Por ejemplo, te dicen, el Poder Judicial está corrupto. ¿No? Ahí está. Todo el Poder Judicial está corrupto, dice, ¿no? Y como Juan trabaja en el Poder Judicial, Juan está corrupto. O sea, porque el Poder Judicial esté corrupto, ¿Juan necesariamente tiene que ser corrupto? No necesariamente. Eso es una falacia. Esa es la falacia de la división. Acuérdate, del todo a la parte, que una conclusión que no necesariamente sea la correcta, y vas del todo a la parte, división. Y en la composición, una conclusión que no necesariamente sea correcta, y vas de la parte al todo.
¿no? Alguien, la que te vino en el examen, ¿no? Inspeccioné los parques del distrito A y estaban sucios. Por lo tanto, toda la ciudad está sucia. O sea, porque los parques estén sucios, ¿quiere decir que toda la ciudad esté sucia? No, ¿verdad? Entonces ahí me he ido de la parte al todo. Dedúcelo tú, ¿qué falacia será? División o composición. De la parte al todo, una conclusión que no necesariamente es correcta, falacia de la composición. Bien, ahora vamos a resolver la práctica que corresponde a la primera sesión. Vamos a través de esta práctica también recapitular los puntos que hemos trabajado. Hemos seleccionado algunas preguntitas de la práctica, las más relevantes, y a través de las cuales vamos a poder resumir justamente lo que se ha trabajado. Mira, la pregunta 4 dice lo siguiente: libro del Organon, que trata sobre los razonamientos falaces. Tú también la tienes ahí en tu práctica. Dice A, la interpretación; la B, las refutaciones sofísticas; C, los tópicos; D, los primeros analíticos; E, los segundos analíticos. A ver, recordarás de que el Organon consta de 5 libros de lógica. Sobre los razonamientos falaces trata acerca en el 5.º libro, que son las refutaciones sofísticas. Ahí está la respuesta. Recuerda también que la interpretación trató acerca de la teoría del juicio, los tópicos, la teoría de la argumentación; los primeros analíticos trata acerca del razonamiento y los segundos analíticos acerca de la demostración. En la pregunta 4, las refutaciones sofísticas sería la respuesta correcta. ¿De acuerdo? La pregunta 9 dice: Francis Bacon, o Francis Bacon, como le quieran llamar, se opuso a la teoría aristotélica, ¿no? A la lógica aristotélica en la Edad Moderna, proponiendo el método inductivo. Bacon es autor de la obra. La respuesta es: la obra más importante de Francisco Bacon va a ser el Novum Organum. ¿De acuerdo? O Novum Organum Scientiarum, que significa nuevo método para las ciencias. Ahí va a introducir el método inductivo, con el cual se va a oponer al método deductivo de Aristóteles. Francisco Bacon, en filosofía también lo vamos a trabajar, que pertenece a la corriente del empirismo, ¿no? Este famoso inglés que va a dar inicio al empirismo. Ahí también en el empirismo vamos a encontrar a John Locke, ¿ya? Entonces, recordemos, Principia Matemática es una obra de Bertrand Russell junto con Norton Whitehead. Lógica Simbólica es la obra de Venn. Novum Organum, que es la respuesta. Análisis Matemático de la Lógica es una obra de George Boole. Y el Tratado Lógico Filosófico es una obra de Wittgenstein. La respuesta correcta es la C, Novum Organum. Pregunta 14 dice: en 1910, Russell y Whitehead publican la obra... ¿Qué obra? Principia Mathematica, que es una obra monumental que, como te había dicho en la explicación, está considerada dentro de las 10 mejores obras de lógica del siglo, bueno, y de la ciencia en general, ¿no? Del siglo pasado. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta, Principia Mathematica. Tratado Lógico Filosófico pertenece a Wittgenstein, Novum Organum pertenece a Bacon, Análisis Matemático de la Lógica a George Boole y Conceptografía es a Gottlieb Frege. Recuerda también que Gottlieb Frege es considerado el padre de la lógica moderna. ¿Ah? Pregunta 16 dice: se llama, puntos suspensivos, a cualquier sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. ¿Cuál va a ser la respuesta? Se llama lenguaje. ¿Ya? El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado, ¿no? Para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales, ¿no? Como ya habíamos dicho, ¿por qué la lógica tiene dentro de su sistema de estudio el lenguaje? ¿Por qué? Porque la lógica estudia el pensamiento, el razonamiento, la inferencia, y los razonamientos se transmiten a través de un lenguaje determinado, ¿no? El lenguaje es la materialización del pensamiento. ¿De acuerdo? Pero la pregunta 16 sería: ¿el lenguaje es proposición? No, pues no, es una aseveración. Las variables son las letras que reemplazan a las proposiciones. Los principios ya lo vimos, recuerda, vimos el principio de la no contradicción, el tercio excluido, identidad, razón suficiente, ¿ya? Las falacias son razonamientos incorrectos. La respuesta correcta va a ser el lenguaje. La pregunta 22 dice: es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posesión propia. Resumiendo, la fuerza hace el derecho. Cuando se apela a la fuerza, a la amenaza, definitivamente es la falacia del argumentum ad faculum.
La ignorante leche, acuérdate de la ignorancia del asunto, ¿no? Cuando la persona que hablaba daba a entender que ignora el tema, no conoce el asunto. La causa falsa, las supersticiones, se trata de explicar un hecho a partir de una causa que no es la verdadera, sino que es una causa falsa. El averecundia es cuando se recurre a una autoridad. El equívoco es cuando hay una misma palabra con dos significados diferentes. Entonces, la pregunta 22, la respuesta correcta es la C, ad vacuum. La pregunta 26 dice, es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una afirmación, alegando que no existe evidencia o prueba de lo contrario. Acá tenemos que la respuesta correcta va a ser el argumentum ad ignorantiam. Cuando decimos que algo es verdad por no demostrar su falsedad, que algo es de una manera por no demostrar lo contrario, ahí va a ser un argumentum ad ignorantiam. La conclusión de la tingente ya lo habíamos mencionado en la teoría, que es la definición de la ignorantio lenchi. El énfasis es cuando se resalta una parte del argumento para llamar la atención y hacerte confundir. El averecundiam, ya habíamos dicho, cuando se recurre a la autoridad. El ad vacuum, cuando se utiliza la fuerza o amenaza. La respuesta en la 26 sería la D, ad ignorantiam. Pregunta 28. Hoy me fue mal porque se me cruzó un gato negro. Esta es una falacia. Cuando se recurre a las supersticiones, cuando se explica un hecho a partir de una causa que no es verdadera, sino que es una causa falsa, me habrá ido mal porque se me cruzó un gato negro, para nada, ¿no? Esa es una causa falsa o también llamada non causa pro causa. La anfibología es cuando el argumento se presta para un doble sentido. Ad vacuum ya lo hemos visto. En la misericordia es el llamado a la piedad, a la lástima, a la clemencia. En la ignorancia también ya lo habíamos trabajado. Y para terminar, ¿no?, con la practiquita, con estas preguntas que se han seleccionado, la pregunta 34 dice, es imposible que una proposición sea verdadera y falsa a la vez. Corresponde al principio lógico propuesto por, recuerda, te dicen, es imposible que una proposición sea verdadera y falsa a la vez. Eso lo dijo Platón en su principio de la no contradicción. Acuérdate, el investigador Parménides, el tercio excluido Aristóteles, la razón suficiente de Demócrito, tercio excluido Sócrates, no, acuérdate que el tercio excluido fue Aristóteles. El tercio excluido decía de que la proposición podía tener solamente dos posibilidades, ¿no? Ser verdadera o no serla, ¿no? Siempre P es verdadera o no es verdadera, ¿no? Las cosas son o no son. Hay solamente dos posibilidades. La tercera posibilidad se excluye, decía Aristóteles en el tercio excluido. Y la no contradicción te dice esto, ¿no? De que no puede darse el caso de que una proposición sea verdadera y falsa a la vez, ¿no? No puede darse el caso que P sea verdadera y que no sea verdadera a la vez, ¿no? Es imposible que una proposición sea verdadera y falsa a la vez. Este es el principio de la no contradicción mencionado por Platón. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido todo lo que corresponde a la primera sesión. Los invito a que continúen con este curso en la siguiente oportunidad. Muy bien, hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.